Dice Isaías 54, canta, oh mujer sin hijos, en la NTV. Canta, mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, prorrumpe en canciones de alegría a toda voz. Oh Jerusalén, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Dice el Señor, agranda tu casa. ¿Está escuchando el Espíritu Santo? Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gasto, pues pronto estará llena a rebosar. Aleluya. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Se cumple, se ha cumplido y se cumplirá esta palabra. Y el postrer estado de cada iglesia, no solo de la nuestra, sino de cada iglesia, porque escrito está, será mayor que el primero. Así que confiamos, creemos y trabajamos para que esta palabra se cumpla en cada una de nuestras vidas. La esterilidad convertida en productividad. Ese es el título que el Espíritu Santo me dio para esta palabra, este mensaje compartir hoy. En los versículos del capítulo 54 que hemos leído, se profetiza acerca de la restauración de Jerusalén bajo el reinado del rey Darío. Sus palabras tratan de difundir el sentir, el corazón de Dios, la esperanza en la población, reconociendo que Dios nunca los ha abandonado, porque Dios nunca nos abandona a pesar de los diferentes estados de ánimo, de situaciones que podamos vivir, de pruebas. Al principio del capítulo se compara a Jerusalén con la mujer estéril. Esto toma un significado muy importante si pensamos en el pueblo de Israel en el exilio, pasando por pruebas, padecía en ese momento, pero cuando parece más indefenso, ahí está la presencia de Dios y hay un corazón dispuesto. Y el profeta trae esa esperanza, considerando el exilio como un acto de fe. Cualquiera sea la situación, el problema, la necesidad, uno tiene que usar la fe, como recién cuando oramos por las necesidades físicas o económicas, ¿no es cierto? Tenemos que activar la fe, que traerá tiempos mejores en un presente y un futuro próximo. Hoy puedo recibir la bendición, mañana mientras estoy yendo a casa, mañana cuando salgo a trabajar, en cualquier momento el Señor nos puede bendecir. Así que puede ser que tengamos esa actitud que dice el versículo 2, ensancha el sitio, cree, actúa en fe, llama las cosas que no son como si fuesen, créele a Dios y atrévete a creer en milagros, en que Dios puede revertir, de que Dios puede hacer grandes cosas. Yo pensando en esta palabra, meditando, orando, pensaba nosotros como ovejas del Señor, ¿no? Porque está diciendo acerca de la esterilidad, de poco fruto o de los que... En realidad esterilidad es nada de fruto. Nada de fruto. Y pensemos nosotros, ¿qué fruto estoy dando para Dios en mi vida personal, espiritual, mi relación con Dios? Pero también qué importante que es pensar en nosotros con la misión que la Iglesia tiene, la tarea suprema que la Iglesia tiene, cómo hoy en día, ¿no es cierto?, la Iglesia necesita tomar más conciencia de la gran responsabilidad que tenemos, primeramente ante Dios y segundo ante un mundo que se está perdiendo sin fe, sin Dios, sin esperanza y que muchos pasan a la eternidad sin salvación. Y el Señor va a demandar a nuestra generación, le va a demandar, ¿no es cierto?, la
gran comisión, lo que nos ha comisionado, lo que nos ha pedido. Y pensaba, ¿no es cierto?, ¿qué puede producir esterilidad en las ovejas? Y primero, a nivel natural. Hay diferentes situaciones que pueden producir esterilidad. Y una de ellas, en las ovejas, fíjese qué interesante, es cuando la oveja es contaminada por las garrapatas, ¿no? Las garrapatas causan numerosas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, anaplasma se llama, phagocytopicum, una palabra técnica, ¿no es cierto?, científica, que es fiebre causada por las garrapatas. Le chupa la sangre, ¿no? La destruye, la contamina, la infecta. Y se las puede pegar cuando está andando, pastando, cuando está con otros animales, de diferentes formas y maneras. También por la contaminación de la comida se puede volver una oveja estéril, por las heces de los gatos, por la mala alimentación, comida contaminada. Se puede hablar mucho y expresar de esto, ¿no? Piense en la ovejita, en el animal tan indefenso, ¿no? También las ovejas se pueden estresar. Las ovejas se estresan, ¿no? ¿Y cómo comienza ese estrés? Porque inmediatamente que una oveja da a luz, le separan la cría, la destetan y eso hace que la ovejita nueva, o el corderito o la corderita nueva, se estrese y no sea productiva, sea estéril, y se corta la cadena de productividad, ¿no es cierto? Bueno, pero yo lo tomé del mundo natural para darle la aplicación espiritual. ¿Qué cosas se nos pueden pegar a nosotros como hijos de Dios, como ovejas del redil del Señor? Bueno, por las muchas distracciones y ocupaciones seculares, descuidamos lo espiritual. Y ahí comienzan a tener nuestros problemas y no empieza, así como las garrapatas le chupan la sangre y le infectan y le hacen daño a la ovejita a nivel natural, a nivel espiritual, a nosotros las cosas que se nos pegan de este mundo, por eso dice 1 Juan que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida no proviene del Padre sino del mundo, y que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entonces, ¿qué es lo que uno debe buscar? Agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios y tener una vida espiritual óptima, que ninguna cosa, distracción ni ocupación en este mundo nos robe la bendición de Dios ni la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Somos de carne, estamos en la tierra, somos humanos y tenemos que ocuparnos de la familia, del trabajo, bueno, de diferentes situaciones. Podríamos mencionar el deporte, un hobby, lo que nos interesa, pero ¿y está mal? No, no está mal dentro, si se hace sanamente, moralmente bien, todo está bien, pero si se hace fuera de lo que el plano, el propósito que Dios tenga para nuestras vidas, entonces ahí la cosa cambia. Y tenemos que tener cuidado porque somos muy, ¿cómo podría decirles? Fácil de que se nos peguen las cosas de este mundo, porque tenemos la naturaleza carnal y a la carne le gusta satisfacerse de las cosas de esta vida, de este mundo, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de esta vida. Entonces, Hebreos 12:1 y el 2, la primera parte del 2 dice: por tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, y está haciendo referencia a Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe, de David, de Sansón, de Moisés, de Pablo, de todos los hombres y mujeres de Dios que tuvieron, no una vida fácil, de pruebas de lucha, pero que vencieron por la fe. Dice, estando rodeados de esta enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar.
porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y podemos tropezar fácilmente si dejamos que se nos peguen las cosas. Miren, una caída no es instantánea. David no cayó instantáneamente y todos los que cayeron o caemos, no caemos instantáneamente. Es un proceso. Porque si uno está bien espiritualmente, está en comunión con Dios, ora todos los días, se congrega, hace lo que tiene que hacer espiritualmente, el maligno no lo toca, no cae, no caeréis jamás, dice el Señor. Haciendo estas cosas, si añadía la fe, virtud, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y haciendo estas cosas no caeréis jamás. Lo dice Dios, lo dice el Espíritu Santo, lo dice el Señor. Entonces, mis queridos, si hacemos las cosas bien, no caeremos. Pero si nos descuidamos, si dejamos que se nos peguen las garrapatas de esta vida, las cosas de este mundo, podemos deslizarnos y caer. Pero no queremos eso. Porque corremos con perseverancia, sigue diciendo el texto de Hebreos 12:1, corremos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Si quitas la mirada de Jesús, si te descuidas, no podés darte el lujo de descuidarte. Decíselo al que está a tu lado. No podés darte el lujo de descuidarte. Algunos lo hicieron. A ver, ¿me está escuchando? No podés darte el lujo de descuidarte, porque el que se descuida pierde. Bueno, si nosotros somos negligentes, el Señor nos va a pedir cuenta de cada decisión y de cada mala decisión que nosotros tomemos. Esa es una de las cosas, se nos pegan las cosas de este mundo y nos enfriamos, hacemos más, porque lo que más alimente, ¿qué va a pasar? Es lo que va a prevalecer. Hacemos más cosas de la carne, en la carne que en el espíritu. Y Dios no quiere eso. Y se pierde la visión. El temor y la vergüenza al rechazo, por ejemplo, es una de las cosas que nos impide desarrollar la tarea suprema de la iglesia, que es la evangelización, que es ser la luz y la sal de la tierra. Pero el Señor dijo, cuando vayan ante un tribunal, ante otras personas, a quien les demande razón de la esperanza que está en ustedes, no tengan temor porque les va a dar el Espíritu Santo. Si están en el Espíritu, les va a dar palabra, los va a bendecir, los va a ayudar. En Lucas capítulo 10, versículo 13 al 16 dice, ¿qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubiesen hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es el día del juicio, les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y ustedes, los de Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No. Descenderá al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos, porque hizo una comparación el Señor entre aquellos que reciben y no son agradecidos y entre los que reciben y sí son agradecidos. Entonces dice el Señor a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. O sea que te va a doler en la carne, te va a preocupar, pero vos seguís cumpliendo con la misión porque no te están rechazando a vos, sino al Señor. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Que el Señor nos dé el coraje, la sabiduría, nos estimule, nos dé la pasión por las almas. La iglesia ha perdido la pasión por las almas. El peso y la carga es
está establecido en los medios de comunicación, en las situaciones de las entidades que hay como defensa civil, por ejemplo. Está establecido que si alguien se extravía, alguien se pierde, las fuerzas de seguridad también lo tienen claro, hay que ir y buscarlo, hay que rescatarlo, hay que ayudarlo, hay que salvarlo, porque se puede morir. ¿Qué hace la iglesia ante la gran realidad que hay un mundo perdido? ¿Qué sentimos? ¿Nos resbala? ¿No nos interesa? ¿O sí creemos que Dios es misericordioso y alcanzarán misericordia los que usan de misericordia, los que ponen su corazón en la necesidad de los otros? Que el Señor nos libre, porque se nos pega también el desinterés de esto supremo que es la evangelización pienso en mí, primero yo, segundo yo y siempre yo, lo demás, sálvese quien pueda. Y no es así. Toda persona, todo cristiano debe ocuparse y preocuparse en el prójimo, porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo. A ver, dígalo conmigo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Señor, ayúdanos. Entonces, todo ministerio, todo don debe estar orientado hacia esa responsabilidad, hacia la evangelización, hacia el ganar a mi familia, mi hogar, mis vecinos, mis compañeros de trabajo para el Señor. 1 Corintios 9:16 dice: sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia y si lo hiciera por mi propia iniciativa. Pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Jesús comenzó y dijo: ahora los protagonistas son ustedes, yo me voy, yo voy a interceder por ustedes, yo los voy a guardar, yo los voy a bendecir, ustedes continúen. Porque dijo en Mateo, así que toda la iglesia, a toda la iglesia, le ha sido encomendado esta gran misión. Y las ovejas, queridos, engendran ovejas. ¿Quiénes engendran ovejas? Las ovejas. Hasta yo me esfuerzo como pastor, que mi tarea es alimentar, cuidar, pastorear, bendecir, ayudar a la oveja. También cumplo el rol de la evangelización, porque yo siento carga por el perdido y evangelizo, hablo, le hago aceptar al Señor a la gente. Tenés que hacerlo, porque es nuestra gran responsabilidad. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le he dado, y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. O sea que Él nos encomienda la tarea, pero nos capacita, nos da las herramientas, los recursos, la sabiduría, las estrategias. Dios no unge métodos, sino unge personas, y la bendición de Dios que fluya. Que Dios nos libre para que las cosas de este mundo no se nos peguen y perdamos la visión de la gran responsabilidad que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Dije, a nivel natural, la ovejita también se vuelve estéril por la mala alimentación, la alimentación contaminada. Algunos aluden de que los estudiosos de por qué se vuelven estériles dicen que son por la heces de los gatos, por otras contaminaciones, y de esta manera la comida contaminada hace que haya esterilidad. En el plano espiritual hay mucha contaminación que es transmitida por personas religiosas que por su interpretación privada
de las doctrinas bíblicas y haciendo referencia a sus experiencias personales, porque muchos hacen doctrina de experiencias personales, no tiene nada que ver con lo que es la doctrina bíblica, la experiencia personal. Entonces, hacen que según sus criterios aplicar como reglas, ¿no es cierto?, de vida, de conducta y de forma de ser. Y no es así. Que el Señor nos libre, porque dice que el Señor que debemos examinar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y para examinarlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo, tenemos que tener discernimiento de espíritu y tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer la doctrina, porque ¿cómo voy a juzgar si esto es de Dios o no es de Dios si no conozco la doctrina? Entonces es muy importante aplicar las reglas de interpretación, que es, la Biblia es su propio intérprete. Voy a interpretar la Escritura con la misma Escritura. Si está en todo el contexto de la palabra de Dios, entonces voy a decir, sí, esto es de Dios. Pero si no, señores, experiencias personales, no. Hay una regla infalible de fe, es su palabra. El cielo y la tierra pasarán, los hombres pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces nosotros tenemos que impregnarnos de ese conocimiento de la palabra de Dios. Eso hace que haya ovejas que no se salen del consejo y de la visión de su pastor, porque se cometen errores y divisiones cuando se hace infructuoso, cuando escuchan de acá, mil cosas, y porque este lo hizo así, lo hizo asá, y porque lo dijo. Miren, yo cuando doy clase a mis alumnos en el instituto bíblico, aquí en la iglesia, donde sea, y dice, sí, porque fulano, por mencionarles uno, Pirman, ¿no?, que es un teólogo, qué sé yo, Schaffer, dice esto. Bueno, está bien, y son buenos comentarios, bueno, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Yo a veces le digo, porque fulano dice esto. Bueno, está bien, pero ¿qué dice Dios? Entonces nosotros tenemos que aplicar nuestro corazón y nuestra fe en lo que la palabra del Señor dice. Así que el Señor nos ayude para que no cometamos errores, no estemos comiendo cualquier cosa, sino alimentémonos de la sana doctrina. Está bien leer libros, está bien leer comentarios, pero sobre todo, queridos y queridas, nutrámonos de la palabra del Señor, e interpretemos la Escritura con la misma Escritura que dice desde el Génesis al Apocalipsis. Léase la Biblia como lo hago yo todos los días, léasela de tapa a tapa y no solo una vez en la vida, léala muchas veces. Es un tesoro inagotable, nunca se va a cansar de la palabra, nunca se va a cansar de la doctrina. Yo soy amante del estudio y animo a estudiar, pero busco el equilibrio también. Porque lo que les voy a decir ahora es muy importante también, así como esto. Hay gente que tiene la pared llena de títulos de teología y está bien, que estudien y sigamos hasta el día que el Señor nos lleve. Pero le gustaría al Señor que tengas un currículum de nombres y personas evangelizadas, ganadas, formadas para el reino de Dios. Gente que conoció al Señor, que son gente que ha nacido de nuevo porque vos fuiste y le llevaste el Evangelio. Vos y yo estamos aquí porque vino alguien y nos trajo el Evangelio de Cristo, y honro a esas personas y le doy gracias a Dios. ¿A cuántos, dice el Espíritu Santo, a cuántos has engendrado en Cristo? Contéstate esa pregunta para tu interior. Creo que lo más importante cuando lleguemos a la presencia del Señor no van a ser los títulos o ministerios o las cosas con las cuales nos destacamos, sino a cuántos engendraste en Cristo. ¿A cuántos estás engendrando en Cristo? Que nuestra prioridad sea la evangelización. Hagamos ambas cosas y, como les dije,
Ahora en marzo seguimos estudiando la palabra. Cada mensaje es doctrina, hermano. Todo lo que yo le estoy diciendo, se lo estoy diciendo con la palabra del Señor. Mi palabra y mi predicación no es con palabras persuasivas de humana sabiduría, no, Señor. Ni nadie tiene que hacerlo así, sino con el Espíritu Santo, la palabra del Señor. Es necesario hacer ambas cosas. Pero si lo ponemos en orden de prioridades, ganemos almas para Jesús. Un amigo mío, que honro y respeto, dice, escucho en las noticias, veo en los diferentes medios, 200 seminarios. Y está bien, dice, pero una campaña nomás. Una campaña de evangelización. No, que haya 200 seminarios y que haya 200 campañas. Hola. Que haya 2000 seminarios, pero que haya 2000 hogares donde se predique el Evangelio de Cristo, donde se esté ganando a las personas para el Señor. Así que, usted me está entendiendo. Lo óptimo es mucho estudio y mucha palabra, pero también mucho fruto, muchas almas ganadas para Cristo, porque eso es lo que el corazón de Dios está sintiendo y siente. Hay dolor en el corazón del Señor cuando hay gente que se pierde, que pasa a la eternidad, porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique?, dice el Espíritu Santo. Otra de las cosas es el estrés, que las ovejitas pasan y se hacen estériles. Y el estrés se produce al distanciarnos de Dios. Por ejemplo, las ovejas se estresan cuando las separan prematuramente de su madre. O sea, nacen y las destetan, las separan, no dejan que siga el proceso natural de amamantarse con su mamá, ¿no es cierto? Bueno, y muchas veces en el nivel espiritual pasa que se menosprecia el consejo del progenitor, del pastor, del que está, porque dice el Señor que Él constituyó a pastores, evangelistas y los otros ministerios, pero pensemos en el nivel pastoral, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, que el Señor nos ayude a seguir el consejo. Si hay un hombre, sea pastor o no, pero pensando en el rol pastoral, que está dando un consejo fuera del Señor, fuera de la Escritura, no lo escuche, no lo siga, no haga nada. Pero si es alguien que le está enseñando la palabra del Señor, transmitiendo la voluntad de Dios, el sentir de Dios, el corazón de Dios, sigamos esa visión, el consejo del progenitor. Y entonces vamos a estar fluyendo. Pensando en el estrés, es el estado de cansancio mental provocado por las exigencias de un rendimiento muy superior al normal. Suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. La intimidad con Dios, queridos, hace que eso desaparezca porque su presencia trae paz, trae seguridad. El sentir y el corazón de Dios trae la presencia de Dios, que es la pasión por ver al pecador rendido a Jesús. Es importante que el Señor en este tiempo, oro todos los días por esto, y ayúdeme en oración. Señor, restaura a aquel que está apartado, a aquel que no se está congregando, porque miren, son malas personas que están fuera de los templos que las que están dentro de los templos, gente que ha recibido mucho de Dios. Entonces toda esa gente tiene que ser restaurada, tiene que volver al Señor. Y a la vez tenemos que orar y trabajar para que el Señor añada cada día los que han de ser salvos. ¿Y cuándo se da eso? Cuando perseveramos en la palabra, en la doctrina, en congregarnos, en la oración, en la comunión con Dios. Y queridos, el Señor nos dé esa pasión. Usted tiene que sentir con el corazón de Dios, tiene que sentir dolor por un pecador que se pierde. Mi vecino no quiere saber nada de Dios, mi compañero. No, usted siga, porque la palabra es como martillo. En algún momento se va a quebrar, se va a romper. Usted siga dando palabra y el Señor le va a bendecir. Siga siendo fiel.
al llamado y al mandato del Señor. Que Dios nos ayude y que seamos una iglesia evangelizadora. Cueste lo que cueste, usemos todos los métodos habidos y por haber y cumplamos nuestra misión. Recuerde, Dios no unge métodos, unge personas, pero los métodos los usamos. Y lo que no sirve lo descartamos y lo que sirve lo aplicamos. Y que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, porque así como evoluciona, ¿no es cierto?, todas las cosas en este mundo, nosotros debemos evolucionar. Las estrategias Dios las tiene, Dios conoce el corazón de cada uno y el Señor va a darte la estrategia, va a darte las palabras. Ezequiel capítulo 3, versículo 17, dice: Hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel, ahí dice en Ezequiel, y yo le agregué: te he puesto como centinela en Córdoba, en el barrio donde estás. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato si los caminos, si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no le das la advertencia, ellos van a morir por sus pecados y yo te haré responsable de su muerte, dice el Señor. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse, siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Si los justos, y ahí están los que, digamos, están apartados, no se están congregando, tienen una vida de fe, pero a su manera, y no es a su manera, es como Dios dice que hay que congregarse. Y dice, si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia y te haré responsable de la muerte de esas personas. Pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán y tú también te habrás salvado. Es muy fuerte lo que dice ahí, pero es verdad, es palabra de Dios. Tenemos que recordarla, tenemos que asimilarla y tenemos que esforzarnos para cumplirla. Así que, ¿qué vamos a decir ante esta realidad de la palabra del Señor y nuestra gran misión? Es lindo, yo me gozo al venir a la casa de Dios, recibir palabra de Dios, que oren por mí, recibo una bendición. Paso un tiempo lindo de comunión entre hermanos en la fe, amigos, ¿no es cierto? Porque la iglesia es una gran familia, pero hay necesidades, hay grandes necesidades. Cerrá tus ojos por unos momentos y pensá, ¿cuántos familiares todavía no se han encontrado con Dios? ¿Cuántos vecinos no se han encontrado con Dios? ¿Cuántos compañeros de trabajo? ¿Cuántas personas a las que quieres y amas y les deseas lo mejor todavía no se han encontrado con Dios? Que el Señor te dé la gracia, la unción, la sabiduría de la cosecha, de poder ganarles, de poder llegar al corazón de ellos. Porque recuerda, el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado. Vas a decirle al Señor, Señor, heme aquí, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. El Señor te está diciendo, yo ya te he enviado. Que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude. Una oveja normalmente, queridos, puede parir entre 1 y 2 veces por año. Normalmente. Hay algunas que son más productivas todavía. Si te propones cada 6 meses ganar a alguien para Jesús, si te propones ganarlo 1 por año,
también suma, también es importante, también Dios lo tiene en cuenta. Si podés 2, si podés 3, si podés 5, si todas las que puedas, bienvenida sea. El Señor está esperando vida fructífera, no más esterilidad. Decirle, Señor, porque donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Si vos te preocupás y te ocupás en eso, vas a lograrlo. El Señor dice que es posible. Él es el que da convicción, es el que nos ha encomendado y nos usa, así que los frutos se van a ver. Pero basta de desinterés, sino pone tu corazón con el corazón de Dios. Alinea tu corazón con el corazón de Dios. Insistí. Si es necesario, no solo hablar, porque se transmite el mensaje hablando, se transmite también que otros vean nuestra vida, nuestro testimonio, pero a través de la oración. Ora más por esa persona. Ayuná si es necesario por esa persona. Y lo vas a ver rendido a los pies de Jesús. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, ayúdanos como iglesia a cumplir con la gran comisión. Señor, tú no retardas tu promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que eres paciente y misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así lo dice tu palabra, lo creemos con todo nuestro corazón y ayúdanos a hacer vida fructífera. No queremos ser estériles, no queremos ser una iglesia que vive indiferente a la necesidad de este mundo, sino todo lo contrario, porque un día nos vas a pedir cuenta. La sangre de esas personas vas a demandar de nosotros, lo dice tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a que con amor, con entusiasmo, con unción, con poder, Señor, con denuedo, como lo hacía la iglesia primitiva, nosotros podamos hacer esta tarea tan importante. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.